Rostros del Uno te invita al Congreso Online Nuevos Temas, del 2 al 8 de octubre de 2003. Una semación fundamental para reconocernos en una nueva conciencia cuántica. La apertura la realiza el astrólogo Robert Martínez con la charla Técnicas de sanación energética, de la que podrás disfrutar habiéndote inscrito en 2 o más talleres. Después, déjate guiar por Guillermo en el camino de las ecualdeas y la alimentación consciente. Aprende perspectivas astrológicas para la ascensión hacia la nueva humanidad con Enrique Flames a tu comunidad soberana. Conecta con la conciencia balénica para entender la tecnología humano divino en un taller impartido por Lua Gieliel Calú. Descubre el potencial de sanación de la terapia con plasma marino de la mano del Tait Rojas. Padres y madres aprenderán sobre de las emociones y la meditación en los nuevos niños Krika. Integra la información de la energía Fanger, el cambio de plasma con Irmas. Recibiremos las semillas estelares, trabajadores de la luz, en esta nueva línea de tiempo con la canalizadora Lorena Martín. Transforma tu vida por elixir cuántico personal con Magda Lubsky. Despierta tu poder iniciático con la gran Lola Martín. Porque tu niño interior tiene las claves de tus relaciones tóxicas y tus relaciones exitosas con Mireia Iruta, de una alineación de tus centros de poder en las 33 vértebras de Eileen Wiener, en que la nueva luz se abren para ti. No sé por qué no te escucho. No sé si me escuches tú. Ay, Cani. A ver. No te escucho yo a ti. A ver, permíteme, déjame ver qué esté pasando. A ver, a ver. A ver, háblame, Eileen. No sé por qué no te escucho. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar a ver si así, ¿ok? Gracias. Ahí regreso, ahí regreso. Le están diciendo que no se escucha. Ella, Eileen, no se escucha.
Yo sí me escucho, pero no se escucha ella. Están diciendo que no se escucha. Ahí está. Ella, Eileen. Hola, Eileen. Yo sí me escucho. Ajá, estoy viendo que creo que yo sí me escucho. Aquí la gente nos está diciendo, pero no creo, entonces no soy la única que no te escucho yo, sino que no te escuchan ellos tampoco. Ok. Eso significó que se va y que ahorita regresa. Ay, bueno, creo que a mí sí me escuchan. Hola a todos. Hola, hola a todos. Eileen, no te escuchamos. Sí, bueno, vamos a ver entonces ahorita si ya Eileen regresa y si la podemos entonces ahorita en un ratito que regrese y ya si la podemos escuchar. Bueno, saluda a todas las almas lindas ahí que veo que se están sumando, mi hermanita Marce, Mari Carmen, Isabel, Dora, Liz, bueno, tantos corazones. Gracias, Alejandra, qué hermoso, hermanita, ahí te debo un mensajito, no se me olvida. Los saludo con mucho amor a sus rostros, a sus corazones, a sus esencias. Yo creo que sí ha de ser algo con el micrófono con Eileen, pero raro porque ahí está. Ahora sí. Claro. Ahora sí, ya, ahora sí. Pues todo puede pasar en los en vivos, así que no se preocupen. Estamos más que acostumbradas. Pues bienvenidos a todos. Les decía mientras no me escuchaban y hacía la mímica que muy emocionada porque hoy nos vamos a ir al pasado para ir recogiendo partes de una vida hermosísima, una vida que siempre estuvo al servicio, que amó el servicio por cada una y fue recolectando y recolectando información hasta este momento. Y de aquí vamos a saltar al futuro. Pues entonces, bienvenida, mi hermosa Lupita Salcido. Siempre un honor tenerte en esta casita de Rostros del Uno. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a ti, Eileen, por la invitación y por abrirnos las puertas siempre de tu casa. El honor es mío. Muchas gracias a todos también los que se están sumando, muchos hermanitos acá. Muchas gracias por sus rostros, por sus corazones, por sus esencias y por estar acá, ¿no? Brindándonos lo más valioso que tenemos los humanos, que es el tiempo. Así que qué honor compartir este espacio. Gracias. Hoy venimos con un temazo. Citlalmina, Regina y el fractal de Sara. Pero para irnos introduciendo aquí, vamos a ir poco a poco iniciando este tejido. Empecemos por Citlalmina. ¿Quién es? Cuéntanos, por favor. Bueno, miren, para que la gente, sobre todo la gente que no es de México, ¿verdad? Y que pueda llevar así un hilo que nos pueda ir siguiendo en este hilo conductor que Eileen me propuso hacer y que a mí realmente me encantó y me siento muy, muy honrada de poder estar aquí y hablar de este tema tan importante porque justamente siento en mi corazón que es tiempo de resignificar y de hablar de nuestras deidades femeninas y de mujeres que fueron muy importantes y que siguen siendo sus esencias, frecuencias muy importantes y más para este momento que es un momento en el que la energía femenina, no solamente de las mujeres, aclaro, sino que por supuesto que de todos los seres humanos, entendiendo que todos los seres tenemos estas dos frecuencias en nuestro campo y que es muy importante que las equilibremos, que las activemos y balanceemos. Y bueno, estos seres de los que voy a compartir el día de hoy, pues tienen una relevancia, tienen una historia muy importante que ser contada, que ser escuchada, pero qué lindo también y qué honor poder hablar de estas frecuencias, de estas mujeres, de la historia de estas mujeres desde mi voz femenina, porque la mayoría de lo que conocemos también de diversas diosas o energías femeninas, las conocemos a través de la voz de los hombres, ¿no? O la voz del masculino. Entonces,
es muy lindo poder aquí poner esta información. Y bueno, para hablar de Citlalmina, mi querida Eileen, tenemos que irnos al México, al México Tenochtitlán, ¿no? Aquel periodo dorado que se iba empezando a formar el imperio azteca hace cientos de años atrás. Y para hablar de Citlalmina es muy necesario hablar de quién fue Tlacaelel, ¿no? Entonces, para la gente que no es de México, y bueno, y para los mismos mexicanos, porque mira qué fuerte que este gran Tlatoani, emperador, este gran azteca, no viene en los libros de historia mexicanos. Yo hacía un repaso hace unas semanas porque todo este tema del que vamos a hablar hoy obviamente tiene mucho que ver con las próximas actividades que vamos a tener acá en México del 29 al 2 de octubre, que vamos a estar haciendo todo un trabajo justamente en esos sitios de poder de los que voy a estar platicando el día de hoy. Entonces, para que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que estamos tratando de hacer, que impacta no solamente la memoria ancestral akáshica de México, sino la memoria de América, ¿no?, y de Gaia, porque ayer tuve un en vivo con un hermanito, con Marcelo, y me impactó muchísimo darme cuenta de lo que sucedió el 2 de octubre del 68 en México, pasó en el mismo mes en Uruguay, en Francia, en Estados Unidos, y no me acuerdo en Argentina le llamaron el Mendozazo, algo así, que fue muy parecido a lo que ocurrió acá en México, sino por decirte que lo mismo, a excepción quizás de la muerte de un avatar, pero realmente me impactó muchísimo porque digo, wow, realmente esto está conectado y esta memoria del 2 de octubre está conectado con la memoria de América, ¿no? No solamente con México, ¿no? Así que para hablar de Citlalmina, pues tenemos que hablar de Tlacaelel, ¿no? Y pues, ¿quién fue Tlacaelel? Muy brevemente, porque esto nos pudiera llevar, que nos extendiéramos a un taller de 2 días, ¿no? Y poder profundizar y hablar de esto con mucha vastedad. Pero bueno, específicamente Tlacaelel fue un tlatoani mexicano azteca del Imperio Azteca que es muy importante y que lo que te comentaba hace un ratito era que a mí me llamaba sobremanera la atención, que yo trataba de recordar si en la escuela, en la educación que recibimos acá en México, nos hablan de Tlacaelel y de Citlalmina, y son dos personajes que la historia de México, por lo menos desde la parte de la educación, del sistema educativo, tiene totalmente borrado, por lo menos hasta donde yo me quedé. Ahora con mi hijo Antonio, que está en primaria, sigo yo buscando a ver si en algún momento en sus libros de historia aparecen estos grandes personajes, y creo que no es casualidad que la misma política o el sistema educativo no los quiten, porque son dos personajes realmente sumamente interesantes, y no solamente por la historia de amor que tienen, porque tienen una historia de amor muy idílica, ¿no? Muy en este sentido de, pues, que fueron almas gemelas, se reconocen como almas gemelas, se aman como almas gemelas, y con esta misma frecuencia que ya está cambiando mucho en este momento, pero de esas almas gemelas que aquí en la 3D no pueden estar juntas, ¿no? Entonces ellos tampoco pueden estar juntos por el nivel jerárquico que tiene Tlacaelel y el que tiene Citlalmina. No puede, ¿no? Tlacaelel se casa con otra mujer, etcétera, pero se amaron y trabajaron juntos de una manera impresionante, no solamente en lo energético y en lo espiritual, sino en pos al desarrollo de toda una cultura que fue impresionante lo que hicieron juntos, porque lograron en una civilización en aquel entonces que iba en decadencia, que iba hacia abajo tras la caída de Tula y de todo lo que fue la cultura o la civilización tolteca. Entonces, cuando van los aztecas buscando en qué lugar crear su imperio, que fue en esa gran Tenochtitlán, en donde la serpiente se posa sobre donde el águila, perdón, se posa sobre la serpiente, y toda esta historia tan maravillosa de los símbolos de México, Tlacaelel fue un ser tan importante
con tantos atributos energéticos y espirituales que hasta la fecha son incomprendidos, o que más bien yo lo que trato de hacer con estas esencias, estas energías, es entrar a su registro para ver quiénes eran, ¿no? Entonces yo me he llevado una sorpresa tremenda al poder ver y al poder profundizar y estudiar en el linaje de quien fue Citlalmina. Y bueno, les cuento entonces que este Tlatoani, este gobernador azteca, Tlacaelel, logró en un periodo de tiempo muy cortito una expansión impresionante en todos los rubros, no solamente en el espiritual, en el cósmico, sino en el político, económico, cultural, artístico, en todas las áreas. Digamos que para este tiempo, Tlacaelel hubiera sido verdaderamente un excelentísimo presidente de un país, pero de verdad uno buenísimo en todos los aspectos, ¿no? En él ser un ser centrado espiritualmente, en llevar a la cultura, la educación a todo el pueblo de una manera muy equilibrada. O sea, realmente lo que hizo, siempre apoyada a Citlalmina, fue impresionante porque lo hicieron en un periodo de tiempo que era una locura y lo lograron, ¿no? El imperio azteca estaba teniendo una expansión maravillosa, pero aquí lo que me trae a hablar aquí, porque podemos hablar mucho de Tlacaelel, es Citlalmina, ¿no? ¿Quién era Citlalmina además de su amor o su alma gemela? Porque eso sí nos los cuentan, pero en realidad no hay mucha información de Citlalmina. Y mira, esto que voy a contar va a ser así muy por encimita, porque es en lo que vamos a profundizar los días que vamos a estar en el taller en la Ciudad de México. Estamos nosotros ahorita haciendo un llamado a 144 almas que quieran unirse con nosotros. Te había comentado, Eileen, que iba a ser un retiro, y por cuestiones de tiempo, porque ya estamos, o sea, ya estamos en octubre, ¿no? Básicamente. Entonces, hacer un retiro en tan poquito tiempo realmente es un desafío. Entonces dijimos, vamos a hacerlo taller, lo vamos a hacer de esa manera, vamos a estar en el bosque de Chapultepec, en Tlatelolco, en los volcanes, haciendo un taller, innovando, en la forma en cómo vamos a vivir este taller, en los sitios de poder que la historia nos marca. Así que a las personas que no se han inscrito los invitamos a que se sumen a esta misión. Y dentro de la información que tengo, mucha información que dar sobre esta secuencia, Citlalmina, Cuauhtémoc, Regina, que es el mismo ser que va brincándose en encarnación y encarnación, como lo dijiste, en una misión constante de servicio para el despertar de México. Entonces tenemos que entender que cuando hablo de Regina, hablo de la encarnación de Cuauhtémoc y hablo de Citlalmina. O sea, Regina fue estas tres personas. ¿Y quién fue Citlalmina? Citlalmina es una mujer mexica. Fíjate qué hermoso, porque Citlalmina significa estrella, ¿no? O se le asocia con el meteorito, o sea, con una energía que no viene de aquí, una energía que viene de fuera. Pero algo que me impresionó cuando abro el registro akáshico de Citlalmina es que me mostraban que ella fue hija, mira qué hermoso como me lo dijeron. Me dijeron que fue heredera de déjame y te digo porque lo apunté, porque eran unos nombres que en la vida había escuchado. Es heredera de Avanor y Leucipe de Clitoe. Otra vez, Avanor y Leucipe de Clitoe. Y estos dos nombres que me dieron, imagínate que cuando me los dieron yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me dicen, son los padres fundadores de la Atlántida. Ay, qué belleza. Fue el primer hombre y la primera mujer que tras el hundimiento de lo que había sido Lemuria, se salvan, y ellos tienen la tarea de volver a habitar lo que fue la Atlántida. O sea, son los padres atlantes. Y Citlalmina fue descendiente de estos dos frecuencias o esencias.
Por lo tanto, fue una sacerdotisa, ¿sí? Iniciada en la frecuencia de Isis, de Madre Isis, con toda la potencia, no solamente de las Hathor, sino de las Isis, y con todo un conocimiento vasto en dos cosas muy específicas, en lograr dejar el cuerpo y poder viajar en las multidimensiones. Por lo tanto, me dicen, es una viajera del tiempo y es parte del comando de Ashtar Sheran, en donde ella tiene como impronta o como propósito, no solamente en estas vidas que conocemos, sino en muchas otras experiencias en otros planos dimensionales, la de unificar líneas del tiempo. Bueno, Qué lindo. claro, por supuesto. Entonces me pongo roja porque cuando lo voy contando, pues me van cayendo más 20 y entiendo un montón de cosas. Entonces, ella como parte de los comandos atemporales de Ashtar Sheran, y si anda por acá viéndome mi hermanita Lorena, le van a caer también muchos 20 a ella porque hemos hablado mucho de este comando últimamente. Así que entonces, Citlalmina como ser, como encarnada, pero con ese linaje, nace con esas dos cosas importantes. Una, sabiendo moverse entre líneas de tiempo, y en ese tiempo 3D, en ese tiempo lineal en la Tierra, lo que ella hacía, el poder entrar en un estado meditativo en donde abandonara su físico y fuera y se moviera líneas de tiempo, era muy incomprendido. O sea, hasta los mismos chamanes y seres de un alto calibre energético, lo que ella lograba hacer, porque lo lograba hacer con una facilidad, les resultaba muy impresionante. Y otra cosa con la que nació Citlalmina fue sin velo. Ella recordaba y ella se sabía hija, linaje de esta conciencia o de esta civilización de la Atlántida, tenía recuerdos de cómo usar y cómo mover la energía desde esa esencia, sabiendo que su Merkaba, bueno, tenía muchísima información que cuando la hablaba, los mismos, incluso el mismo Tlacael le aprendía muchísimo. Citlalmina fue una gran maestra para Tlacael. Y eso mismo la hizo estar en posiciones muy estratégicas para ese tiempo, para el desarrollo de ese tiempo, pero algo muy hermoso, que es lo que realmente más me ha enamorado de este ir descubriendo quién fue Citlalmina, es que para ella el femenino tenía que ser muy cuidado. Ella ya podía ir viendo los acontecimientos que iban a venir, por supuesto que sabía del injerto español que ya se acercaba, por supuesto que sabía de todo lo que venía con respecto a la misma historia de Tlacaelel y de ella, pero sobre todo ella ya podía sentir que todo este imperio tan enorme que fue Tenochtitlán y el imperio azteca, estaba llegando a su noche, al momento en el que se tenía que terminar esto, pero que había algo mucho mayor que incluso el mismo imperio. O sea, imagínate hablar de que ella sabía que todo el imperio iba a llegar a su fin, pero ella sabía que había algo mucho más importante en esto, que era preservar el espíritu ancestral de México, ¿no? Eso era algo que ella lo tenía muy claro, y que obviamente en cómo se iban dando las cosas, digamos que cometió errores como todos los seres humanos, ¿sí? Como todos los seres humanos encarnados en la Tierra. Y aún en ese tiempo que estábamos, recordemos que toda esta historia que estoy contando se desarrolla en una noche galáctica, ¿sí? En donde los corazones crísticos están disminuidos, la potencia, la conexión con la luz está disminuida.
Y entonces algo muy importante que tengo que decir de Tlacaelel es que él instaura los ritos, los rituales de sacrificio, ¿sí? Entonces, algo muy importante que Citlalmina dejó pendiente y que por eso es que tenía que regresar en una próxima vida, es que uno de los conflictos internos en el Imperio Azteca, que yo creo que es el más importante, es cuando los sacerdotes del Templo Mayor, vamos a recordar que en ese tiempo todo era dual, ¿no? Todo, la visión, la cosmovisión espiritual de México era dual, o sea, había templos para el sagrado femenino, para el sagrado masculino, sus deidades masculinas y femeninas y demás. Así que para el Imperio Azteca, el Templo Mayor era el lugar de culto para el sagrado masculino, que estaba principalmente, adoraban principalmente a Tlaloc y a Huitzilopochtli, y Tlatelolco, ¿sí? Tlatelolco, apunten ahí ese nombre. Tlatelolco era el lugar para la adoración de las deidades del templo del sagrado femenino, en donde estaba Coatlicue, ¿no? Nuestra Coatlicue. Y entonces los sacerdotes del templo mayor, bajo el mando de Tlacaelel, sin avisar a Tlacaelel, resulta que hacen como una revuelta, ¿no? En donde ellos planean quitar a las deidades femeninas. O sea, quitar a Tlatelolco el ser un lugar de adoración al sagrado femenino. Y Citlalmina se da cuenta de eso. Más bien, Citlalmina viaja a otras líneas de tiempo y se da cuenta, mira, yo he visto claramente cómo Citlalmina ve, siendo Citlalmina, lo que va a pasar cuando Cuauhtémoc entregue Tlatelolco. Entonces, Citlalmina hace un viaje en el tiempo hacia el futuro, por así decirlo, se da cuenta de lo que pasa y cómo todavía viaja más en el futuro y se da cuenta cómo se pierde y se rompe el equilibrio del divino femenino y del divino masculino por esas acciones que están ocurriendo en su tiempo presente. Así que trata de avisar de lo que quieren hacer los sacerdotes del templo masculino, que es de Tlaloc y Huitzilopochtli, pero aún así no logran evitarlo y los sacerdotes quitan y le dan la vuelta, ¿no? A ese templo que es Tlatelolco, tan importante, en donde se adoraba a lo femenino sagrado. Entonces, Citlalmina deja esa encarnación como Citlalmina después de otros eventos que nos llevaría mucho tiempo explicar y demás, pero a lo que voy es que la gran deuda kármica, por así decirlo, de la vida de esa encarnación de Citlalmina fue no haber podido impedir, por así decirlo, que se le diera la vuelta o que se trastocara de esa manera a un templo tan importante como lo era Tlatelolco, mencionando aquí algo muy importante. Tlatelolco tiene una línea de conexión directa con la Iztaccíhuatl, con el volcán, que a partir de ahí se durmió, ¿no? Entonces, no es que se haya dormido con respecto a su actividad volcánica, sino con respecto al espíritu ancestral que representa ese volcán, que es el espíritu del sagrado femenino. Entonces, en ese tiempo de Tlacaelel y Citlalmina, es cuando ocurre este gran acto karmático que no solamente, y aquí algo bien importante es, no solamente marca el desequilibrio del sagrado femenino y masculino en México, sino que lo hace para América, para toda la América. Ese acto da el giro porque esto se replica después en otras culturas, ¿sí? Eso también me llevaría muchísimo tiempo hablarlo, pero así como fue muy parecido lo de la revuelta estudiantil de 68 en diferentes países, así mismo también lo fue lo que sucedió con Tlatelolco en diferentes culturas como la Inca,
como acá arriba, con los Hopi, y bueno, en otros lugares también, mucho más al sur, en tierras por allá de Chile, también sucede algo similar, y entonces pareciera que todo el territorio pierde ese equilibrio entre masculino y femenino, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante en la vida de Citlalmina, porque después de que ella abandona esa encarnación, regresa, por así decirlo, al templo de Venus, en donde ellos constantemente están yendo, ¿no? Digamos que esa es la casa espiritual a la que suben después de desencarnar y en donde van viendo a ver cómo va la misión y cómo dejaron la misión que tenían en la Tierra. Entonces, cuando ella sube a Venus y se encuentra con el espíritu de Quetzalcóatl, que se encuentra con el espíritu allá en otras dimensiones, dicen, tenemos que de alguna manera lograr que esto no continúe, ¿no? O sea, se tiene que preservar el espíritu equilibrado de México, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces, esta alma, este avatar, reencarna como Cuauhtémoc, ¿no? El último Tlatoani de este imperio, que es el que entrega a los españoles finalmente pues todo lo que significó un imperio, ¿no? Azteca, que fue un momento muy duro, lo sabemos, cuando llega finalmente el injerto español. Y Citlalmina es ese mismo ser, ¿no? Inmediatamente reencarna como Cuauhtémoc. Y algo muy importante es que toda esta línea de tiempo o el ir recreando e ir sintiendo cómo está conectada una vida, una encarnación con la otra, lo más importante acá es que la misión de estas almas es preservar el espíritu ancestral de México, ¿no? Esa era la misión más importante y misión que sigue en desarrollo, ¿no? Que seguimos, se sigue trabajando por eso, pero algo muy importante es echarle una segunda mirada, Eileen, al tema de la conquista, ¿no? Porque cuando lo vemos a través de estos ojos, entonces nos damos cuenta que nunca en realidad hubo un acto que nuestros hermanos o nuestros ancestros aztecas, mexicas, no supieran que iba a suceder. Ellos ya esperaban la llegada de los españoles, sabían que era perfecto y correcto que llegaran, y entonces no hay una guerra como tal. Hay un ritual que se celebra constantemente en donde el ritual es de sacrificio, ¿no? Implica un sacrificio porque saben que se tiene que entregar, toda esa civilización tiene que llegar a su fin para que pueda surgir la quinta raza, ¿no? La quinta raza, el quinto sol. Y cuando lo vemos desde esa manera y desde esa perspectiva, nos damos cuenta entonces que los aztecas tuvieron muchas oportunidades, incluso hubo un momento en el que el mismísimo Hernán Cortés estuvo preso y pudieron haber acabado realmente con las fuerzas españolas y con los soldados españoles y con la forma en cómo había la guerra y el conflicto, pero parecía que cuando ya estaban a punto de lograrlo, algo los hacía dar pasos hacia atrás y finalmente dejaban, ¿no? Dejaban que el otro en apariencia ganara o los venciera, y entonces nos damos cuenta de que no era entonces porque querían ganar o querían perder o se hacían perder o eran unos indios, como incluso algunas historias lo han marcado, que no, al contrario, o sea, eran unos guerreros que eran formados en unas escuelas iniciáticas como pocas, en donde había toda una estructura, una metodología, una inteligencia que pudo haber hecho que en cualquier momento los españoles se fueran o se regresaran a España absolutamente, pero sabían que finalmente podían regresar y que entonces eso nos iba a meter en un constante estar luchando y luchando, y lo más importante era que ese espíritu de México tenía que ser resguardado y protegido, porque eso era lo que tenía que pasar. Tenía que venir esta raza blanca a unirse con la gente de aquí para hacer esa Mezcla. nueva raza.
Exactamente, Ujú. exactamente. Qué belleza, Lupita, qué belleza es ver cómo de verdad tenemos que ir quitando ese paradigma de que ellos eran seres que no sabían ni leer ni escribir, ni sabían absolutamente nada, cuando ellos superaban en mucho lo que nosotros ahora tenemos con esta tecnología hasta aquí y con el primaria, secundaria, universitaria, el máster y ni siquiera terminando con un doctorado logramos tener la clase de sabiduría que todos ellos hicieron para poder soportar el desde esta mujer tan hermosa de la que estamos hablando, Citlalmina, que busca que no haya muerte, sin embargo, se permite, hasta su muerte se permitió, y vuelve a venir aquí y es Cuauhtémoc el que también lucha porque no haya muerte y hasta su muerte se permite y así Claro, sucesivamente. así. ¿Por qué? Porque de verdad teníamos que hacer toda esta mezcla, si no a la fecha, no podríamos estar haciendo lo que vamos a hacer, que es generar esta tercera, esta raza 33, si nosotros no nos mezclamos, una cosa es hibridar y otra cosa es de verdad Así es. mezclar como se tiene que hacer la raza. Entonces, terminamos aquí con Citlalmina y pasamos a Cuauhtémoc. ¿Cómo pasa Cuauhtémoc de aquí a Regina? Cuéntame. Bueno, finalmente sabemos que el injerto español era algo que nuestra propia gente sabía que era algo que se tenía que dar y algo que tenía que suceder justamente para dar nacimiento a esta nueva raza. Por lo tanto, pues el último lugar, ¿no? El último lugar en donde se hace ese ritual, porque tenemos que empezar a hablar entonces en lugar de guerra o de lucha como ritual, ¿no? Y un ritual es algo sagrado, es un movimiento energético que yo hago en conciencia, aunque ese movimiento energético sea entregar la vida, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc grita Tlatelolco y van, en lugar de ir al último lugar, al templo mayor, que era el templo de adoración a lo masculino, van rumbo a Tlatelolco, ¿no? Entonces, ese acto de Cuauhtémoc y de los guerreros que lo acompañaban, creo que marca ahí y que es algo sumamente importante porque habría que resguardar ese lugar y habría que ahí hacer el último ritual, ¿no? El último ritual que harían ellos, ¿no? Que sería entregar, entonces, saber que se tiene que hacer este injerto, que hay que entregarse entonces al injerto español. Y creo que el hecho de que haya sido en Tlatelolco, pues es sumamente simbólico por el hecho de que sabemos que previamente en el tiempo de Tlacaele, de Citlalmina, se le había dado la vuelta, ¿no? Entonces, si nosotros observamos es estar constantemente tratando de rehacer o resignificar y de alguna manera volver a dar el equilibrio, ¿no? El equilibrio a eso que se rompió cuando se quitan a las deidades femeninas de Tlatelolco. Así que Cuauhtémoc representa, ¿no? Es ese también gran ser, que en sí tiene la sabiduría. Imagínate el amor de decir, mi labor en esto es entregar esto en el más alto sentido de amor, entregar esto y es mi propia vida, ¿no? Mi propio cuerpo, pero también todo lo que hemos construido, todo lo que se ha construido en este imperio se tiene que entregar y habremos de entregarlo desde esa esencia, frecuencia de saber que estamos haciendo un ritual y no una guerra o una lucha. No hay oposición, ¿sí? No hay oposición en esto, es lo estamos entregando, porque así tiene que ser, aunque para la mente de algunos, para el pensamiento de algunos haya sido una locura y después se haya tergiversado y se haya convertido en un fracaso, en una guerra, en realidad no fue así.
el auténtico mexicano sabe que fue un ritual que se celebra ahí en Tlatelolco, tratando de regresar a ese equilibrio, y lo más importante es sabiendo que era lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que tenía que pasar ese injerto, como tú dices, esa mezcla de sangre, de ADN que daría, ¿no?, el renacimiento a la nueva raza. Y bueno, también de Cuauhtémoc pudiéramos hablar muchísimo, muchísimo, pero aquí lo más interesante y lo más importante es cómo pasamos de ese tiempo de Cuauhtémoc hasta 1968, en donde ya está Regina. ¿Quién es Regina? Es esta reencarnación que vamos así, ¿no?, hablando, Citlalmina, Cuauhtémoc, ahora Regina, una niña mexicana que nace en las faldas de los volcanes en 1921 de marzo de 1948, de una madre mexicana y un padre alemán, y que desde que está en el vientre de su madre, les avisan que están por encarnar a una niña avatar que tiene una misión muy importante, ¿no? Y que esa misión es justamente despertar la conciencia del pueblo mexicano, ¿no?, que estaba dormida después de que pasa el injerto español, que vivimos todo ese doloroso, que también tendríamos que resignificar, ¿no? Y mi mensaje siempre es llevar una segunda mirada, ¿no? Y dejar de ver con ese dolor y con ese sacrificio en el entendido de lo que nos han enseñado que es sacrificio, ¿no? Porque sacrificio viene de sacro, Eileen, qué importante, ¿no? Y algo que en lo que he profundizado es que el sacro tiene 3 vértebras, justamente, son 3. Y esas 3 vértebras tienen 3 programas fundamentales de por qué el espíritu es inviolable, intocable e inmanchable. Entonces, esos 3 programas, que los vamos a ver con profundidad en el taller, para que podamos entender que nunca hemos sido tocados en el espíritu, que nunca hemos sido violados en el espíritu ni manchados en el espíritu. Esos 3 programas son los que se tienen que rescatar, y no es casualidad que en nuestra biología el sacro sea el inicio de la base de la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros recuperemos esos 3 programas, los elevemos a nuestra conciencia, entonces ese nuevo humano o ese humano luz puede abrirse a la resignificación de los eventos, no solamente de la historia, sino de su propia vida, ¿no? Como mujer, en el momento de haber sido quizás o haber atravesado por una violación en esta línea de tiempo o en este tiempo, cualquier mujer que haya pasado por una violación sexual, entonces, al mirar esta información que hay grabada en su sacro, puede resignificar la experiencia y puede darse cuenta de que no es posible que alguien la viole. A nivel espiritual no es posible. Entonces, puedes cambiar totalmente la visión que tienes sobre la experiencia que decidiste vivir, y que es muy fuerte, pero que es esencial para que nos puedan verdaderamente salir alas, ¿no? Salir alas en el sentido de finalmente poder ser ese humano expansivo de amor que va viendo las circunstancias de su vida desde otra perspectiva. Entonces, esta niña, Regina, que parte de todas estas encarnaciones previas de un linaje impresionante, pero lo más importante, desde esa esencia mexicana, saber, ¿no?, que tiene esa misión, sus padres haber sentido que verdaderamente esta niña tiene esta misión, es entonces llevada al Tíbet, preparada ya en el Tíbet, educada en el Tíbet, con una educación que partía obviamente desde profundizar en todo lo que es y lo que conlleva ser un budista, la meditación, el ver, observar el ego desde siempre para poder trascenderlo, estar en silencio, comunicarse con la tierra, con las montañas, con el espíritu ancestral de las montañas, para que finalmente ella pueda
estar preparada para cuando era el gran momento de su vida. Regina pasa por muchas cosas muy fuertes. La muerte de sus padres tras la invasión de los chinos en el Tíbet, siendo una niña, una adolescente. La muerte de su maestro, ¿no? También a manos de los chinos. Y lo más importante en esa vida quizás de experiencias muy fuertes, en donde sabiendo que aún cualquier ser humano, aunque sea una avatar, aunque sea alguien que tenga una misión muy específica y la sepa, tiene su parte dual y su parte emocional. Por lo tanto, Regina iba acumulando una herida muy fuerte, no solamente de abandono, sino de traición, ¿no? El constantemente sentir que esa traición de los chinos había marcado su vida de una manera muy fuerte porque la hizo que perdiera a sus padres, ¿no? Y a su gran maestro, a su maestro adorado, que era el que la había formado y la había acompañado y protegido después de que ella quedara huérfana. Así que Regina, aún en su cuerpo emocional, guarda todas esas experiencias tan fuertes, pero siempre eleva la mirada, ¿no? Y sabe que más allá que todo ese tema emocional que guarda, hay una misión importante que es venir a México. Llega a los 20 años, siendo una niña de 20 años, un 21 de marzo, en donde los guardianes de las culturas ancestrales de México esperaban el retorno de Cuauhtémoc justamente y esperaban ciertamente a un hombre. Entonces se sorprenden muchísimo cuando ven a una niña. Imagínate ver a una niña de 20 años que viene y se presenta y dice, pues yo soy, ¿no? Yo soy 21 de marzo del 68. del 68, así es. Ajá. Esa fecha es cuando finalmente Regina llega y tiene realmente muy poquito tiempo para hacer las misiones que traía encomendadas, ¿no? Que era, número 1, romper el encarcelamiento de la luna, que como sabemos, la luna a los seres humanos nos había tenido en una especie de sueño hipnótico en donde nuestra conciencia estaba totalmente apagada y reducida. Y ella tiene una misión muy importante ahí, la primera, en Teotihuacán, en la pirámide de la luna. Y lo siguiente, pues, era despertar el espíritu de la volcana, ¿no? De la Iztaccíhuatl o la mujer dormida. Esas eran las dos misiones esenciales de Regina. Y finalmente, porque bueno, sería también muy extenso hablar de cómo fueron dándose las cosas en una serie de sincronías hermosas, apoyada por los 4 guardianes de la tradición de México. Regina va dando pasos, pero finalmente no logra despertar el espíritu de la Iztaccíhuatl, ¿no? Y ella lo siente verdaderamente como un fracaso a la misión, como algo que no logró, ¿no? Y su vida era lograr eso. Entonces, imagínate ya a un cuerpo emocional, ¿no? De una niña de 20 años, porque estamos hablando que a los 20 años, a pesar del desarrollo espiritual que hayas tenido y la preparación espiritual que hayas tenido, no podemos dejar de ver que era un ser humano, así como Jesús lo fue y tuvo sus momentos de vulnerabilidad, así mismo Regina los tenía, ¿no? Entonces, en la aldea de los Reyes, en donde ella nace a la falda de los volcanes, tiene un momento muy fuerte en donde se da cuenta de que no logra su misión y verdaderamente un sentimiento de fracaso muy fuerte la invade, pero con esa misma sensación de fracaso, hay algo más fuerte en ella, una fuerza que ella misma no logra comprender porque dice, o sea, yo en mi personalidad, en mi ego, en mi personalidad, sé que fracasé, que no se despertó la volcana y que no logramos la misión, ¿no? Pero había una fuerza que luego después yo creo que Regina sí lo logra entender y sabe que es el espíritu de todos los que fue antes, ¿no? Y de todos los que la apoyaban desde otros planos dimensionales para que se diera cuenta de que
de que de alguna manera era perfecto y correcto también lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Así que en esos instantes de mucha vulnerabilidad, Regina, me atrevería a decir que por primera vez en su vida como adulta, se permite sentir esa vulnerabilidad y se entrega a ella, así, tirada en el césped, ahí afuera de la casa, de la aldea de los reyes, se tira a esa vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad de la que yo creo no, digo, ignoro si alguien alguna vez lo haya hablado, pero me permito yo hablarlo porque sé que fue así. En esa vulnerabilidad a la que ella se entrega, en esas emociones fortísimas de sentir que se fracasó y de que entonces no sabía qué iba a pasar con la misión, ahí llega la certeza. En ese momento, cuando ella se entrega a esa vulnerabilidad, a ese decir, no sé qué sigue y no sé qué va a pasar ahora y no sé cómo se va entonces a resolver esto, ahí llega entonces la certeza, y Regina recuerda que ella misma fue Cuauhtémoc, que ella misma fue Citlalmina, y lo más importante es que en ese momento, ¿no?, de profunda conexión y sabiduría con su ser multidimensional, se da cuenta de que vendrá otra encarnación, de que vendrá otro momento, y de que ese momento será entonces sí el propicio energéticamente para que todo se dé, para que eso, para lo que había sido preparado desde niña, entonces, ¿no?, estaría a nivel planetario, digamos que el terreno en otro momento, en el día galáctico, y que entonces esa misión tendría una continuidad, pero que en ese momento, como Regina, tendría que hacer nuevamente un ritual de sacrificio. Y cuando ella ve, porque lo ve, que tiene que ir a Tlatelolco, en donde ya había estado previamente como Cuauhtémoc, pero que esta vez desde su energía ser femenino, lo único que tenía que hacer era ofrendar su vida, y algo bien importante es que sacrificio, además de que viene de sacro, significa honrar, hacerlo sagrado y honrarlo, ¿no? Hacer un acto, crear un acto desde dentro de mí que sea tan puro y tan sagrado que entonces no sea posible que sea tocado. La cultura occidental, la cultura religiosa, nos ha enseñado o nos ha implantado en nuestra cabecita que el sacrificio es desde el dolor, desde el sacrificio, y no es así, ¿no? En realidad, lo que significa hacer un sacrificio es hacer algo tan sagrado, tan puro, que lo pueda honrar, que yo pueda honrarlo. Un acto de profunda honorabilidad, de profundo honor, que sea sagrado. Eso es un sacrificio, ¿no? Y Regina entonces entendió en ese momento que ella, desde el ser que es como Regina, que fue como Regina, lo más que podía entregar en ese momento era su propia vida. Así que les avisa a los 4 guardianes que el siguiente acto que tiene que hacer es ofrendar su vida ahí mismo en Tlatelolco como un acto de amor, para preservar y para que ese acto de amor pudiera ser el precedente energético para que iniciara un proceso paulatino, pero ya inamovible, de despertar de la conciencia, ¿no? El gran reto era encontrar 396 almas, porque ya tenía 4, los 4 guardianes que la acompañaron durante toda la misión dijeron, pues nosotros lo hacemos contigo, pero hay que encontrar otras 396 almas que tengan verdaderamente la humildad
de entregar sus vidas sin querer pasar a ser los mártires y adorados y venerados y demás, pero sobre todo que tengan el amor de ofrendar la vida y poder perdonar previamente a los que van a ser los verdugos o los malos de la historia, ¿verdad? Así que, como sabemos, ese movimiento energético espiritual de Regina converge con todo lo que estaba pasando a nivel político, estudiantil, y finalmente el 2 de octubre, en Tlatelolco, va Regina con las 400 almas que sí se lograron reunir, pero además con un número grandísimo de estudiantes, que aquí es bien importante observar esto, tenía que ser de estudiantes, ¿sí? El mayor número de gente que entregara su vida consciente o inconscientemente, Eileen, consciente o inconscientemente, hubo 400 que entregaron su vida conscientemente, pero un montón que la entregaron inconscientemente, pero que en espíritu sabían que ahí iban a morir. Y esos, sin quitar el mérito de los 400, por supuesto, a quienes honramos y agradecemos por su amor a México, pero también a los que murieron en inconsciencia, porque esos que murieron en aparente inconsciencia representan la sangre del injerto, o sea, fueron seres, los otros 400 eran, muchos de ellos eran gente de los centros de mexicanidad, por lo tanto era gente de linaje puro, ¿sí? De sangre de olmecas, de sangre de zapotecas, de sangre maya pura, la mayoría de esos 400. Pero los otros, los estudiantes, los niños, las amas de casa que mataron el 2 de octubre, son sangre de la nueva esencia de México que somos todos ahora, de ese injerto que se dio. Por lo tanto, esa gente que murió ahí en inconsciencia ofrendó sus vidas en un acto que es intocable, haya sido como haya sido para la política o para la historia de México, el hecho más importante de que esa gente haya álmicamente decidido morir ahí, implica que esa sangre, la nueva sangre que representa a México, a América, que es la sangre de la nueva raza, de esta raza que somos ahora, ya hizo su sacrificio y ya hizo el acto de amor más grande que puede haber, que es entregar su vida, aunque haya sido en la inconsciencia. Por lo tanto, eso abre una nueva línea de tiempo, ¿verdad? Eso abre una nueva posibilidad para que toda la labor que se hizo llevara a partir de ahí una continuidad que fuera inamovible. O sea, era un acto que ya no podía dejar a dudas que el espíritu ancestral de México estaba no solamente cuidado, sino que estaba ya por renacer, ¿no? Y que lo único que faltaba era que después de un acto como ese, tan fuerte, el 2 de octubre, un día mano entonada, fíjate qué fuerte, porque Regina, en su vida como Regina, era humano espectral. Era la energía maya humano espectral. Y el humano se apoya siempre de la mano. Y Regina muere en un día mano. O sea, toma la energía de ese día para apoyarse para hacer su último acto de trascendencia, ¿no? Así que ese 2 de octubre, día mano entonada, sucede este movimiento que ahora me entero ayer, ¿no? Que sucede en muchas partes de América, no solamente en México, sino que este movimiento se extiende por toda América, en donde la juventud, o sea, la nueva raza, empieza a despertar, ¿no? Y es el famoso movimiento de los 60 y de los hippies y del peace and love, y que tiene
obviamente por debajo mucho más que ver que solo jóvenes rebeldes exigiendo derechos. Es mucho más profundo que eso. Así que Regina, junto con 400 y muchas almas más, entregan su vida, pero sellan un pacto ese día, ¿sí? Y el pacto es que van a regresar. El pacto es que van a A mí regresar. me encanta. Claro. Me encanta todo esto. Y ese regreso sería en este nuevo tiempo, en el día galáctico, y bajo ese pacto de amor que hicieron el 2 de octubre en Tlatelolco, entonces regresarían a ver ya los frutos, por así decirlo, de ese acto de amor, ¿no? En donde ya habría dado a esa continuidad que iba a ser intocable los primeros pasos del despertar. Y para mí, ¿qué fue? El despertar de la mujer dormida, que ahora está despierta, y la activación de los 7 magos, que eso para mí es la señal inalterable, la señal precisa, concisa, de que ya estamos en ese nuevo tiempo, de que ya está sucediendo y de que el espíritu ancestral de México, no solamente su símbolo que es el águila que nos sigue representando, posado sobre el nopal con la serpiente, y el nombre de México que seguimos teniendo y que espero yo en un tiempo se pueda recuperar en su sonido original, que es México y no México, sino México, que eso es bien importante, pueda darle continuidad a esta historia desde ahora, un acto de sacrificio, no desde entregar la vida, sino de poner la vida al servicio, ¿no? Poner mi vida y mi corazón al servicio para seguir dando esos pasos en donde el despertar sea ya no una posibilidad, sino ya un hecho, ¿no? Ya despertamos, ya estamos Lupita, aquí pero, hablando. Lupita, pero ya vemos este tejido y ya lo vamos sintiendo, la historia es preciosa, desde tu mano, desde tu verbo, pero llegamos aquí, ya tenemos a Regina y ahora veamos a Lupita. ¿Es Lupita, sí o no, esa reencarnación de Citlalmina, esa reencarnación de Regina y esa que viene a sanar junto con varios, porque así como ellas hicieron sus cosas con mucha gente, este ser que tenemos aquí al frente en esta pantalla también está haciendo cosas con gente, siempre ayudada de sus hermanos, para sanar todos los centros de poder de México, para sanar centros de poder en América Latina, para ir más allá porque hay algo que levantar en América del Sur. Eso no es esta encarnación ya recordada en este momento en Lupita. Sí, claro, por supuesto que sí. Y ha sido todo un viaje de recordar, todo un viaje de integrar y todo un viaje también de ser muy cuidadosa y de ser muy respetuosa de toda esta información y de saber cuándo son los tiempos y cuándo son los momentos precisos y correctos en que se abra esta información, porque esto es más grande de una sola persona, Eileen. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿sí? Tú misma eres Regina, y Cuauhtémoc, y Citlalmina, y Sara, y María, y Ana, y Jesús, y todos somos estos fractales, ¿verdad? Ahora, en mí, en esta encarnación, como María de Guadalupe, fíjate, ¿no? Qué hermoso que María de Guadalupe sea la impronta, ¿no? Que me da este vehículo y que sea el nombre
que decidí encarnar en esta vida, en este presente. Y lo más importante para mí, mucho más importante que quien fui o quien he sido aquí en la tierra y en otros espacios fuera de la tierra, es lo que estoy caminando justo ahora, ¿no? Justo ahora. Y con mucha humildad te puedo decir que eso ha sido en lo que he querido y en lo que he decidido centrarme para que se puedan dar verdaderamente los nuevos pasos son desde esta esencia, frecuencia que soy ahora, ¿no? Por supuesto que es muy importante en la historia saber quiénes hemos sido, qué cosas hemos hecho. No todas las encarnaciones han sido de luz, no. Ha habido encarnaciones en donde he tenido que transitar por oscuridad, por supuesto, como todos los seres humanos. Salir de ahí. Para salir de ahí. Exactamente. Te pudiera contar quiénes fui en mis vidas de oscuridad y es fuertísimo verlo y tuve un momento, ¿no? En el que tuve que abrazar toda esa oscuridad con mucho amor y también con mucha humildad, pero esta mamá que soy ahora, esta esposa, esta pareja, esta hija, es algo que disfruto, que amo, que valoro, y lo que digo siempre de cuando camino, cuando hago estos pasos, estas activaciones, estos reconocimientos en los sitios de poder, cuando transmito los mensajes que me son entregados desde ese fractal de Regina, desde ese fractal de Cuauhtémoc, desde esa Citlalmina, desde esa Madre Leonina, desde esa Hathor, desde todas esas, desde ese otro que está en el futuro, que es ese fractal de Sara, cuando unifico todo eso, soy esta que soy acá, ¿no? Y esta que soy acá es como una niña, ¿no? Es muy curioso porque mucho de mí es como una niña que está tratando de vivir el presente, que tiene ese compromiso de estar constantemente en el aquí y en el ahora, trabajando, sí, eso sí, siempre, ¿no? Siempre trabajando, o no, quizás no es trabajo la palabra, porque el trabajo viene como de pesado, pero sí más bien haciendo labor, ¿no? Haciendo labor constantemente de estar despierta, de estar consciente y de amar mucho el proceso. Entonces, con mucho honor y con mucha humildad, te puedo decir que sí, he tenido ese reconocimiento y ha habido otras almas hermosas que me han reconocido, que me han dicho que ellos sienten que yo soy, que yo fui, y yo les agradezco a sus corazones, a sus esencias, por tener ese amor para conmigo y lo más importante, el compromiso de seguir caminando y de seguir haciendo que esto suceda. Gracias, Ailey. Así, y es que Lupita, hemos seguido este caminar, este tránsito y viéndote crecer en sabiduría, pero crecer en humildad al mismo tiempo, con un equilibrio como debe ser, Lupita, y ha sido muy hermoso. Este nuevo caminar, este nuevo tránsito que se da, puedes llevarnos a eso que hoy te lleva. Y no hemos hablado todavía del fractal y se nos está acabando el tiempo, pero solo quiero, antes de entrar en esto, háblanos un poquito de estos 144. ¿Qué te lleva? Ya más o menos lo dijiste, pero ¿qué te lleva a llevar 144? Porque ya Citlalmina hizo algo, Regina hizo la estructura, Citlalmina hizo la creación, creó nuevamente, Regina hizo la estructura, Lupita viene a hacer algo. ¿Qué es lo que este llamamiento? Mira, en 1473 fue cuando Citlalmina no logra evitar, ¿sí? No logra evitar que se quiten a las deidades femeninas en Tlatelolco, ¿sí? 1473, si lo suma, da 6. Era un año 6. Regina, en 1968,
Si lo sumas, da 6. No logra entonces despertar a la mujer dormida y entonces ofrenda su vida junto con la de los 400 y los de los otros muchísimos en inconsciencia. 1968 da otro 6. Cuando a mí me mostraban esta información, me decían, este 6 y este 6 era karmático, ¿no? El 6 tiene que ver con el karma, justamente, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver con la familia. Entonces, los que saben de numerología van a poder profundizar, ¿no? Muchísimo más en este número implicado porque no es casualidad, es una sincronía que ambos números coincidan en ser un año 6, ¿no? Este año, 2023, es 7. Es el año de la manifestación. Éxito. Exacto. Es el éxito. Exacto. Sí. Y es el número, es un número de manifestación, de creación, es un número muy importante porque nos da ese brinco, ¿no? Ese brinco a otra energía. Entonces, cuando a mí me hablaron de ir a Tlatelolco el 2 de octubre y llevar a 144 almas que serán un fractal de los 144,000, que serán un fractal en división de los 72 nombres de Dios. Para mí fue muy, muy impactante y fue muy hermoso porque me dicen que el tiempo ya es, ¿no? Ahora sí, ya es el momento. Entonces, vamos a ir a Tlatelolco desde esta nueva energía 7 a crear y a manifestar ahí el encendido del corazón de Tlatelolco, ¿sí? Vamos a restituir, a regresar a todas esas deidades femeninas y a encender el tiempo de la nueva era, que es un tiempo femenino. Ahora sí, cósmicamente, ya es el momento. Ya estamos en día galáctico, estamos en la era de Acuario, ya estamos despiertos. México ya reequilibró sus energías, ¿sí? Ya tiene todo el cinturón de la Tonantzin reactivo en su magnetismo, tiene su cuerpo eléctrico equilibrado. Fuimos a la cabeza, encendimos la pineal, metimos el espíritu, fuimos a los pies, sanamos la herida de los pies, ya tiene sus pies bien anclados en este nuevo tiempo, este masculino sagrado. Ya fuimos a Yucatán a hacerle un masajito en los pies para que todos los órganos se metieran en esta energía neutrina. Y lo más importante de todo eso es la energía Kundalini. El 19 de septiembre del año pasado terminó de posicionarse en todo el territorio de América, específicamente su cabeza en el paralelo 19, y ella, quien es la que va a hacer este encendido desde las entrañas de la tierra de Tlatelolco, Checha, será quien haga el trabajo para reencender esa potente energía magnética del corazón de Tlatelolco, que se unifica con la Iztaccíhuatl, con el Popocatépetl ya activo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar la biología, la fe y la certeza de que ya es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la misión? Encender los corazones en su frecuencia femenina, poner mi biología para que finalmente mi propia energía femenina pueda equilibrarse, equipararse con todo ese trabajo que ha estado haciendo el Popocatépetl, los 7 magos y el Padre Sabio. Entonces ya se equilibra, ¿no? La energía femenina y masculina, y empieza la era en donde ahora habrá que ir, ¿no? A esos lugares en Sudamérica a hacer el encendido de esa gran frecuencia que es Sara, esta frecuencia nueva, esta frecuencia de un femenino que está innovándose a sí mismo, que está entregando las nuevas formas de cómo hacer las cosas, incluso de cómo ver la historia. Incluso eso, ¿no? Porque Sara es eso, es la nueva visión, es una visión nueva. Y eso a veces nos puede asustar, porque significa entonces tomar a María Magdalena, a la mismísima María Magdalena, al mismísimo amado Maestro Yeshua, honrarlos y agradecerles por haber sido los avatares de la era de Piscis,
pero los avatares de este tiempo somos nosotros, hermano. Así Es es. mi corazón al servicio, es mi humildad al servicio, es siendo yo ese ser solar, ese ser crístico. Y Sara va a hablar de eso. Y a muchos, eso pasa cuando empiezo a hablar de Sara, porque hay una energía muy fuerte todavía de querer quedarnos en el paradigma viejo, en donde sigo necesitando del abuelo chamán, del maestro Jesús, del arcángel Miguel, si yo soy todos ellos en este envase. Y tomar esa responsabilidad, ¿no? Tomar esa responsabilidad con mucho amor y con mucha humildad implica un cambio, implica un salto muy importante, sobre todo en mi conciencia y en mi forma de cómo moverme y de cómo accionarme, ¿no? En donde implica que tomo absoluta responsabilidad de mi creación. Y eso nos da miedo. Eso nos da miedo porque entonces si me equivoco y le echo la culpa a Diosito o a mi papá o a mis ancestros que no trabajaron eso en sus vidas pasadas o al arcángel Miguel que no vino y me protegió, no sé, lo que fuere, sé que esté fuera de mí, pues entonces me inhibe de hacerme responsable, ¿no? Y sigo siendo un niño en el ámbito espiritual, pero ya no estamos. Gaia ya no necesita niños espirituales. Necesita que demos ese brinco de madurez a un estadio emocional en donde yo sepa que yo soy todos esos fractales y que el avatar de esta nueva era soy yo mismo poniendo mi corazón al servicio amoroso y creando con mucha coherencia mi vida, mi cotidianidad en esa vibración, ¿no? Así que básicamente tanto esa es la labor ahora, ir a Tlatelolco para lograr eso, porque ya está todo dispuesto, es solamente ir. Y lo otro, que lo tenemos mucho más fácil en esta vida, ¿no? Porque imagínate lo que ha de haber sido ir a Tlatelolco el 2 de octubre del 68, saber que ahí terminaba esta encarnación. Siento que definitivamente fue muy fuerte para los 400 y para la misma Regina. Y bueno, entonces hoy estamos en este tiempo, ¿no? Y ya es un tiempo nuevo y es un tiempo de hacernos responsables, de ser esas esencias, esas frecuencias, y Sara alistándose, ¿no? Sara y el territorio del sur alistándose, lo que está pasando en Chile con el agua, con esos ríos que están ocupando su cauce, lo que está pasando en Argentina con la política, lo que está pasando en Ecuador con la política, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, o sea, todo Sudamérica está en ese momento de que está verdaderamente encendiendo motores para prepararse para eso mismo que está pasando acá en el norte, que ha venido pasando hace 2 años en todo el territorio, lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, todo esto no es casualidad, es ya el avistamiento de esa energía del águila posicionada en su eje, en su centro, y lo que viene para el sur ahora es ese despertar de esa energía de Sara, ¿no? De esta frecuencia del nuevo femenino, ¿no? Eso es lo que tengo como certeza en mi corazón que tenemos que hacer. Gracias, gracias a todos. Es un hecho que todo lleva una sincronicidad perfecta, que esto no va, como dice Lupita, corriendo, hay que esperarse porque aunque se sepa que hay que hacerlo, ella lo ha llevado bien y así como ella se abre para decirte, tú eres Itlalmina, tú eres Regina, tú eres el fractal de Sara, todos nos estamos uniendo, todos no requerimos estar yendo allá, sos esa parte, sos esos 144,000, solo es un pequeño fractalito, si vas bien, si no vas, no importa, porque desde tu casa vas a estar ahí. No se trata de seguir, se trata de ir unificando toda la información para que algo despierte en ti, así que no se trata de tragarse esta información, ni de verlo 20 veces, ni de que todo se te pegue, se trata
de unificar la información, porque algo se encenderá si tienes que recordar algo, porque tú eres parte de todo esto. Si estás aquí hoy con nosotros, si hoy estuviste con Lupita escuchando todo esto, es porque eres parte y esto era lo que había que hacer hoy. Esto era lo que había que escuchar hoy. Viene lo que viene. Trump entró a la cárcel, salió de la cárcel, hoy salió con una fianza, ya se dio, se está dando todo el teatro que teníamos que ver. Qué lindo. Ya los Brits se juntaron más países, ya ganamos esa parte. Ahora solo queda que los humanitarios reciban. Ups, ya recibieron. Estamos esperando que sea el próximo año para que se haga. Todo ya se dio. Y gracias a este montón de gente, porque son muchas las personas que están trabajando en silencio o trabajando, dando la oportunidad de que otros podamos ir. Yo espero, como le dije a Lupita, ser parte de esos 144. Espero ver si lo logro esta vez. Y si ustedes tienen a bien y escuchan esto, los esperamos allá. El canal de Lupita es El Padre Sabio. ¿Hay otro, Lupita? No, por Facebook así, La Voz del Padre Sabio. No, perdón, por YouTube, La Voz del Padre Sabio. Así nos pueden encontrar. Hicimos un en vivo en donde hicimos el llamado a los 144 hace unos días, ahí lo pueden encontrar, ahí está toda la información. Mi hermanita Mari Carmen aquí, ahorita la leí que anda por acá. No sé si ahí en los comentarios puedas poner tu número, hermanita Mari Carmen, para que si hay alguien que sienta unirse físicamente e ir a Tlatelolco, a la Ciudad de México, el trabajo es 29 de septiembre, ¿sí? 29, 30, 1 y 2 de octubre son los días que vamos a estar trabajando. Vamos a estar en Tlatelolco el 29, el 30 estamos en Chapultepec, el 1 vamos a los volcanes a recoger la energía del Popocatépetl que está activo, de la Iztaccíhuatl, y el 2 regresamos, ya que hayamos hecho el recorrido de todas esas de lugares y recoger la energía, vamos a traer la energía de esos lugares y vamos a ir a hacer ahora sí una ceremonia de cacao con esa activación tan importante que es el corazón de Tlatelolco, que para eso nos ayuda Checha, la abuela serpiente Kundalini, y bueno, todas las deidades femeninas que serán regresadas a sus lugares en ese momento, ¿no? Entonces se regresará Tlatelolco a ser el centro de energía femenina más importante del paralelo 19, ¿no? Entonces esa labor las tenemos esos 4 días. El precio está bien, creo que bien accesible, son 2,600 pesos por esos 4 días. Y bueno, no sé, cualquier otra cosa, duda, nos pueden contactar ahí en las redes sociales. Y para toda la gente, ¿no?, que nos pregunta si no pueden estar físicamente, sí voy a hacer una entrega de cómo vamos a requerir el sostén, porque esos 144, pues obviamente que si logramos ser los 144,000 a distancia sería maravilloso, o los que seamos va a ser perfecto para hacer ese grupo de soporte, y voy a dar indicaciones muy precisas de qué es lo que tiene que hacer la gente que esté etéricamente acompañando la misión, pero eso pues ya más adelantito que nos vayamos acercando a las fechas y lo demás, ¿verdad? Así que ahí voy a estar. Por mi Instagram hago esas cosas siempre. Ok, para todos ha sido recibirte aquí en esta tu casita siempre, siempre, siempre. Qué lindo, qué bendición es poder ir al pasado para ver lo que nos tiene el futuro deparado. Estamos en esos tiempos, los estamos viviendo, y vivámonos libres, en paz y en libertad. Pues muchísimas gracias, Lupita. Espero tenerte pronto por aquí. A todos ustedes se les ama, se les bendice. Muchísimas gracias. Lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias.